es cómo vamos todos compartiendo desde distintas perspectivas, pero que nos unimos en esto del ambiente escolar. En realidad yo vengo de la psicopedagogía y lo que más me preocupa son todos los niños que fracasan escolarmente y que muchas de estas razones están en las condiciones en que se aprende hoy y no en ellos. En realidad, cuando uno trabaja con niños que están en riesgo y los papás están desesperados porque o van a repetir, o no quieren ir, o no desean aprender nada, uno empieza a preguntarse qué es lo que pasa ahí. Y cuando uno trabaja en el consultorio, lo que aparece es un niño que desconfía absolutamente de sus capacidades, los padres están muy ansiosos, uno le dice a los padres, quédese tranquilo, pero en realidad es para poder bajar la ansiedad que recae sobre ese niño, como si alguien que tuviera un problema de aprendizaje, la causa la tuviera esa persona, y hemos tenido que avanzar en mirar de qué son las condiciones en el aula, en la familia, en la sociedad actual, que nos hace vivir en un malestar y en un bajo sospecha, que el niño desde que pasa a jardín de infante, cuando empieza la primaria, ya empieza a dudar de si puede hablar en voz alta. Y duda si realmente va a poder leer y ya no quiere ser evaluado. Por eso, como veníamos charlando desde el principio en esta sala, debemos revisar qué se entiende por aprender y cuáles son las condiciones para prevenir. Hay mucho por hacer en la prevención de los problemas de aprendizaje y eso me obligó a mí a salirme realmente, a ver que ahí arrancó, a salirme de la clínica, porque las psicopedagogas que nos quedamos encerradas en el consultorio y no tenemos la costumbre de trabajar par a par con la docente para entender lo que es la lógica de la escuela, hace de que realmente el tratamiento parece de que este niño trabaja con determinado test, le hacen determinada evaluación, los informes que hacemos, ¿para qué le van a servir a la escuela? Que tiene una lógica absolutamente distinta. Entonces, de ese trabajo en conjunto, del consultorio a la escuela, empecé a pensar qué era lo que pasaba, porque en realidad ese niño, cuando estaba en el consultorio y le daba ese tiempo de juego, de encuentro con los libros, con el arte, con la ciencia, con la tecnología, ese niño empezaba a destrabarse. ¿A destrabar qué? Empecé a darme cuenta que lo que pasaba es que cuando uno le ofrecía jugar y crear a partir de la ciencia o del arte especialmente o de la literatura, el niño empezaba a crear, a confiar y eso repercutía en matemáticas. Yo decía, no trabajé nada con matemática y este niño, la madre viene contenta porque aprobó, ¿no? Esta matemática y la lengua que nos da el parámetro que los padres relajan. Entonces, digo, si yo trabajo con juegos, trabajo con arte y este niño va dinamizando, ¿qué es lo que pasa acá? Ahí apareció que es la capacidad creativa como la fundamental para que uno produzca algo con sentido. Todo lo que nos preocupamos porque los niños aprendan significativamente, debemos saber cómo sucede la capacidad creativa. La capacidad creativa es la fundamental, presente en todas las áreas, en todo lo que venimos hablando, y para que se dé la capacidad creativa necesita un espacio de ¿qué? De confianza. El ambiente de bienestar no implica no tener muy malos momentos, no implica atravesar malestares profundos, sino el bienestar tiene que ver cómo me siento en confianza con otros que me aseguran que yo ahí no voy a ser violentado, que si una docente me va a abrir y me va a proponer que yo converse, no va a permitir que nadie haga algo que me violente o se ría de lo que yo digo, de lo que yo pienso, ¿no? Entonces se pone en jaque la evaluación y qué evaluamos, ¿no? Eso me hizo salir a las escuelas y preguntarme, bueno, si a través del juego y del arte, en la clínica psicológica o de aprendizaje, uno diagnostica y uno trabaja, interviene y una persona se transforma, ¿qué pasa con el lugar del juego y del arte en las escuelas? Juegos que son científicos, juegos que son tecnológicos, juegos que van en cualquier área disciplinar. Entonces me tomé el trabajo de hace muchos años, desde 2004 que empecé con este trabajo, de llegar a las escuelas y decirle a las docentes, bueno, ¿cuánto tiempo le dedican ustedes solamente a jugar y a crear y a trabajar la ciencia de una forma placentera en el sentido de generar este bienestar? Pregunto en confianza, no quedo mal porque no sé. No quedo mal porque no sé qué Instagram se baja o que en la escuela están haciendo. Parecería que en el ámbito educativo, todos los que estamos de este lado,
y otras veces del otro lado, no tenemos que mostrar lo que no sabemos. Eso es lo primero que genera un malestar terrible, donde los docentes pareceríamos que tendríamos que saber todo. Tenemos que todos los educadores corrernos de ese lugar y ser en un vínculo, en una generación de las condiciones del ambiente donde todos aprendemos. El arte hoy realmente es un lugar privilegiado para analizar lo que pasa en el mundo actual, donde las disciplinas debemos entenderlas como horizontes y no como realmente fronteras. Hay que trabajar desde la complejidad. Aprender y enseñar es algo de lo más complejo. No podemos asegurar que alguien va a estar aprendiendo. Nosotros vamos a generar condiciones de que un niño pueda leer y escribir. Tiene que ser de unas condiciones estables semanalmente, donde el niño confía en que va a ser acompañado. Después vienen todas estas formaciones que tienen que ver con las didácticas que uno aplica para acompañarlo y sostenerlos. Entonces, empecé a preguntarme, ¿cómo puedo desde la escuela hacer algo, un dispositivo que prevenga todas estas buenas prácticas? Porque todos los que estamos ligados a la escuela, nosotros sabemos que todos los docentes hacen muy buenas prácticas, hay cosas muy valiosas y sin embargo todos terminamos como diciendo, qué poco que hice, tendríamos que haber hecho otra cosa. Uy, qué mal, nos agarran en lo que no estuvo tan bueno y eso nos tira abajo todo, cuando en realidad es esa la mirada que hay que cambiar, la mirada compleja, esa que habilita a pensar desde distintos enfoques. Y así fue que durante muchos años le pedí a artistas que me prestaran la obra y yo llegara a las escuelas con así, como viene hoy, después los invito a que vean, porque hay un gran trabajo en la instalación, que es pegar la fruta, armar los espacios, algo que bello, algo que me detenga. Y en eso de que esté la sorpresa, tiene que ver con que la gente pare y pregunte. Cuando uno ve que los niños paran y dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué hacen eso? Que les debe pasar en todo lo que hacen ustedes. El niño ahí se formula lo primero que debe suceder en un aprendizaje significativo. ¿Y esto qué es? Eso me conecta a mí con lo que no sé o con lo que sé. El arte viene, ustedes vieron que con la tecnología está la ciencia, el arte, la tecnológico, lo inmediato que está pasando en otro lugar, y el arte contemporáneo ofrece eso, que llegue a la escuela, irrumpa, genera un espacio de encuentro donde todos estamos habilitados a preguntarnos. El Te regalo un círculo es una instalación que tiene que ver con muchos años que empezó en la clínica, que me llevó a estudiar profundamente la capacidad creativa de distintos enfoques epistemológicos, es decir, desde lo neuro, desde lo sistémico, de lo psicoanalítico, y todos van hacia el mismo sentido. Requiere de un modo de estar con los otros, un modo de estar seguro, respetuoso, donde yo espero que el otro me va a decir algo valioso. Ese encuentro es lo que terminé armando un dispositivo para evaluar todas esas prácticas que con los docentes veníamos haciendo, los talleres, ¿no?, de arte y de juego, y que repercutía de una manera favorable. Pero ¿qué pasaba en la escuela? Siempre son discontinuos. Son discontinuos, donde se hacen buenas prácticas y se abandonan. Entonces eso me llevó a indagar ¿a dónde? A la ciencia, a qué se hacía en otros lugares, donde se buscaba trabajar por el desarrollo integral. La integralidad es que a mí me transforme lo que me pasa. Yo de todo lo que ustedes vienen diciendo, yo me llevo cosas para seguir pensando de a punto. Y no es que hay que anotarse todo, es decir, cosas que nos lleven a pensar y que nos hacen más nosotros mismos. Eso permite el juego artístico. Juego y arte, uno revisa la normativa vigente. ¿Y qué pasa? La normativa vigente lo pone en un lugar central, como hablar de lo integral y como hablar de lo inclusivo. Sin embargo, diseñamos prácticas que no entran personas con sillas de rueda, que no pensamos que hay gente que es hipoacúsico, que pensamos que cuando llegue este niño vamos a tener que hacerlo. Entonces, hay que planificar desde el principio de otra manera, y el juego artístico, como diada, le tenemos que dar un lugar sistemático en las escuelas, donde los profes de distintas áreas y a través del arte generen un tiempo con la misma persona formada, que esté formada en capacidades emocionales, sociales y cognitivas. Y ahí les voy a confesar que con todo lo que vengo investigando, me preocupa de sobremanera de que invertamos más o menos 10 años en educación emocional, social, cognitiva, todo separado. No, la educación integral la tenemos que empezar con espacios destinados sistemáticamente al juego artístico,
que son experiencias donde las personas nos juntamos a partir de una obra, como el círculo, y nos preguntamos qué dice, qué nos pasa con esto, y saben los niños desde el primer día que ahí no van a ser juzgados, no van a ser criticados, y que el educador va a velar por las condiciones cooperativas del juego, donde la solución no va a ser excluir, y con distintos juegos, donde todos los juegos está el tiempo de reflexión y de debate. ¿Por qué? Porque ahí en el niño, cuando juega individual, en pareja o en grandes grupos, el niño se da cuenta que nadie pensó igual. ¿Cuál es el mecanismo para pensar distinto? Es la capacidad creativa. La capacidad creativa, lejos de ser divertida, lejos de ser un relleno como el arte, se pone toda la persona en juego. Cuando nosotros vemos algo, sentimos, y cuando sentimos, asociamos con nuestras experiencias, que de ninguna manera es cognitiva pura, que de ninguna manera es emocional pura, porque todos los que estamos acá somos sujetos completos en sí, y que podemos centrarnos en una tarea, estamos aprendiendo eso, pero cuando estamos aprendiendo cualquier cosa de ciencia, la aprendemos significativamente si lo ligo. Lo ligo afectivamente, lo hago en confianza socialmente. Cuando entiendo la consigna es algo social, es cognitivo, es emocional. Entonces, la capacidad creativa, igual que el juego y el arte, siguen desplazados en la periferia, hasta que no se entienda que son las experiencias completas. Esto que hizo la docente, ¿no? Ustedes cuando van a mostrarle la ciencia, ustedes cuando hizo esa docente, vengan todas al aula, pensemos en qué pasó, tomemos... Eso son experiencias integrales. No cuando se está enseñando tecnología o arte con una sola lámina, porque el riesgo de las experiencias culturales, que es lo que nos transforma, cuando cae en el didactismo termina la obra de arte en una lámina, en una fotocopia. Una evaluación que termina diciendo, bueno, pero no supiste cuáles eran los colores suplementarios. Yo no digo que no se deba saber, quiero dejar claro, pero el proceso creativo que hace que un niño pueda crear un idioma propio, que un niño pueda relacionarse con otro, tiene que ver con las condiciones ambientales que la escuela debe destinar un tiempo sistemático, un programa como se hace en otras partes del mundo, pero que acá en la Argentina, acá en Córdoba capital y en el interior, la cantidad, a mí me preocupa la cantidad de cosas que nosotros tenemos. Tenemos museos, tenemos artistas generosos, tenemos equipos de docente que si cae el agua ponemos la tapa, si no tienen los colores traemos los de nuestros hijos. Eso es la real de lo que pasa en la escuela. En la escuela pasa que hacemos muchas cosas, pero no evaluamos porque tenemos pavor a la evaluación, que nos viene con una rigidez totalmente burocrática, donde a dónde se ve eso singular. Lo singular, a mí me pasó en la exposición, que es una instalación, quiso mostrar la importancia que tiene el espacio, la calidez del encuentro, que tiene que ver cómo dispongo las cosas, porque esa primera evaluación que hice en la tesis para ver la creatividad, yo estaba preocupada, porque yo decía, ay, bueno, la Andre trae esas cosas tan lindas, pero es creativo, y bueno, pero lo creativo, ¿qué era? Tenía la representación que lo creativo era lo mismo que se piensa del arte, algo como que no tendría una implicancia cognitiva, como lo dijo hoy Van Bossé al principio. Está totalmente demostrado que la misma creatividad, las mismas capacidades se usa para la ciencia, para la tecnología, que lo que se usa para el arte. ¿Saben cuál es la ventaja y la potencia que yo encontré en el juego artístico? Los niños y los padres y muchos docentes creen que no son tan importantes. Entonces no tenemos el prejuicio. Los chicos van tranquilos porque no van a ser evaluados, total se juega, total es arte. Y desde ese menosprecio encontré la oportunidad para trabajar sistemáticamente en esas capacidades complejas que nos vuelven más inteligentes y que nos hacen más nosotros mismos. Parece mentira, pero la educación necesita del juego artístico para entrar a trabajar, mover y trabajar y ventilar las ideas que nos siguen haciendo lo mismo. Guarde con la educación emocional a entrenamiento, porque si no van a terminar todos con las caritas felices, esa carita feliz termina siendo la misma evaluación de la unión con flechas. Entonces, cuando en el marco del doctorado digo, bueno, que sirva para algo, 20 años de trabajando en esto, y digo, si sirve para algo, ¿qué tiene que ser? Y bueno, me di cuenta que la evaluación, si yo le evaluaba a los chicos desde las capacidades emocionales, sociales y cognitivas, que era uno del enfoque, aparecían muchos chicos que quedaban afuera.
Entonces volví a mirar las bitácoras porque este programa dispone de recursos, de materiales de artistas, de bitácora, de cuestionarios para registrar. Los niños son evaluados, yo los hice mixto con lo cuántico al no quali. Si yo no volvía a mirar las bitácoras y decía, ¿qué sé de este niño a través de este idioma que creó? Muchos niños no participaban. Y cuando yo miré las bitácoras encontré que este niño contaba lo que de este artista le llamó la atención, con qué colores representaba, cómo dibujaba, cómo lo hacía por fuera del círculo. Yo pude ver en esa producción simbólica todas las capacidades juntas. Pude ver la emocional, pude ver la social y ver lo cognitivo. Entonces nos queda pensar en cómo promocionamos estos encuentros y cuando me invitaron este año desde la municipalidad a pensar en la capacitación en el ámbito del arte, de la educación artística, yo dije, la verdad tendríamos que estar todos los docentes de todas las áreas, de ver cómo nos relacionamos con la cultura, porque para mí lo mismo que planteo en este dispositivo lo podría hacer con ciencia, con arte, es eso lo que voy a pensar en experiencias integrales, y el arte tiene esa posibilidad. Y el juego y arte va hacia los derechos, a una pedagogía de los derechos, de lo integral, a prevenir violencias, porque está científicamente probado que si todas las semanas los niños se juntan en una sala que se dispone a jugar artísticamente, donde el juego cooperativo son las reglas y el docente interviene enseñándoles a compartir los materiales, al tiempo de escucha y a la redescripción de lo que se hizo metacognitivamente, los resultados muestran que la agresión baja, que la creatividad oral, ni les cuento de lo que despliega, que la producción gráfica creativa es un avance increíble y que los niños todo el tiempo están con situaciones lúdicas, artísticas, con la tecnología y no los estamos educando y dándole el tiempo para reflexionar con lo que pasa. Les voy a mostrar este video para contarles las vivencias que tenemos que tener los educadores para poder, a ver ahí, si lo apretas vos ahí, para pensar integralmente las prácticas educativas. Desde acá no... ¿Pasamos al otro? A ver si te lo cambio yo. Ahí va. A donde estaba el video es. Si no, pasamos a las otras. Soy muy práctica, aprendido. Si no va por un lado, vamos por el otro. Vamos. Esa es la creatividad. La creatividad de la que yo planteo es la creatividad que no se aplica a una ciencia determinada. No, es porque se volvió. El video era el que había que pasar. Claro. La creatividad es esa. Cuando yo los voy a invitar, mira, los haría, si fuera mi estilo, iríamos todas las instalaciones y le mostraría que ese círculo va a mostrar dos situaciones muy... ahí está el video. A ver si anda y si no pasamos a la otra. Ahí. Ahí está, pone el sonido.
Dedicarse al juego artístico en la escuela de manera sistemática implica detenerse a formar en lo eminentemente humano, que es el aprender a aprender con sentido, y no tiene un sentido utilitario. Por eso la escuela no termina de ganar un espacio de manera sistemática con un dispositivo probado científicamente que da resultados porque no se logra darle el lugar que tiene a atender las condiciones ambientales. El niño debe poder llegar a un lugar y que los docentes primero debatan de lo que le van a ofrecer. Se formen en cómo, jugando artísticamente y respetando los tiempos y el valor del silencio ante lo que miramos. Porque eso es lo que está faltando. Poder mirar que cuando uno mira algo, realmente uno piensa de determinada manera, que las emociones requieren una escucha atenta diaria, donde esa forma de tratarnos y de respetar a los demás se construye, que no es que porque lo dimos en una clase ya está, sino que tiene que ver con empezar a pensar el juego artístico como un espacio privilegiado que dé la escuela para proteger las condiciones de las prácticas educativas. Los niños dejan de confiar en su posibilidad porque el educador tiene que estar formado en crear esa intimidad. ¿Cuándo uno tiene presencia para alguien? Cuando yo realmente me conecto y me importás quién sos y yo te reconozco a vos por lo que vos decís. La presencia pedagógica tiene que ver con el encuentro de intimidad, con el encuentro del respeto, cuando un docente no permite la violencia, cuando una experiencia integral no se pregunta ¿cuándo estoy dando lo emocional? ¿Cuándo estoy dando lo social? ¿Cuándo estoy dando lo cognitivo? Tenemos que pensar en experiencias integrales con la ciencia, con la tecnología, con los museos, y encontré este dispositivo para visibilizar que cuando uno piensa en emocionar a las personas, debe disponer la sala para generar un movimiento, una emoción, que eso produce el arte, ¿no? Planteo los objetos poemas como esa metáfora que hace de que decir, bueno, nos encontramos. En la capacitación los profes me decían, mira cuánto hace que no ponemos ni una florcita, mira la pavadita esta de las naranjas. Mira, claro, porque si no la excusa es, no tenemos tal cosa, tenemos muchas cosas. Y es necesario pensar todos los dispositivos para que entre la silla de rueda, hacer la educación significativa, terminar trabajando por cooperación. Las habilidades sociales se trabajan y se desarrollan cuando el docente, de manera sistemática, dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no se prestaron? ¿Cómo hubo el conflicto? Y así crear, tener el placer de hacer cosas juntas, sin ningún sentido que no tenga que ver con ser más nosotros mismos y aprender a vivir juntos. El arte, la ciencia, se da de esa manera. La obra de arte tiene que ser presentada como un hipertexto para que cada uno linkee hacia donde lo que quiere y significa, y el espacio del diálogo y el debate es la posibilidad. Tenemos con qué hacerlo, tenemos un montón de recursos, debemos unirnos y pelear por una educación integral, inclusiva, que no nos siga partiendo. El riesgo es evaluar por categorías, entonces primero hay que ver lo mejor que nos representa y después pasar a ver las capacidades como herramientas conceptuales del docente y no objetivos del niño. Los conceptos son para nosotros, los niños deben vivir una experiencia integral. Así que, bueno, ese es mi aporte y espero que vayamos hacia ahí, porque toda la mesa va hacia ahí. Sí, yo me han dado pie, pero no se imaginan.